El día de hoy solamente tenía planeado subir 2 vídeos cortos, pero navegando por TikTok encontré a un cristiano que cometió uno de los errores más comunes que cometen los cristianos, usar la apuesta de Pascal. Así que veamos su video y al final explicaré por qué la apuesta de Pascal no es un argumento válido. Estos fragmentos de video que acabas de ver son de gente atea. Y una de las palabras más usadas por los ateos es lógica. Entonces vamos a usar la lógica para lo siguiente. Digamos que esta afirmación es verdad. Dios no existe. Y si Dios no existe, lógicamente todo lo que dice la Biblia resultó ser un mito, una fantasía. Y todas las experiencias de la fe cristiana resultó ser un producto de nuestra psicosis. Entonces llega el momento de nuestra muerte y ni siquiera vale la pena decir que nos dimos cuenta de que todo llegó hasta allí, porque como todo llegó hasta allí, ni siquiera lo vamos a notar. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Perdimos los cristianos el tiempo? Porque para los que vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, a sus consejos, sus enseñanzas, sus principios, sus valores, realmente nos han funcionado. Realmente nos han hecho mejores personas y hemos corregido muchísimas cosas en nuestra vida poniendo en práctica lo que la palabra de Dios enseña. Pero si resulta que Dios sí existe y que lo que la Biblia dice es verdad, cuando llegue el final de la vida de un ateo y se dé cuenta de que todo lo que hablamos los cristianos fue verdad, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Realmente quién perdió el tiempo en esta tierra? Y volviendo a la palabra inicial, si usamos la lógica, lógicamente nos conviene más creer en Dios que ser un ateo. Dios te bendiga. Ahora que ya vimos su video voy a responder, esta respuesta estará dividida en partes. Pues si al final de los tiempos Dios no existe, habrás perdido toda una vida que pudiste haber aprovechado haciendo cosas que te hubiera gustado hacer, pero como tu religión no te lo permitía no las hiciste, tú habrás desperdiciado toda tu vida, pero el ateo la habrá aprovechado ya que él ya sabía que Dios no existe. A lo largo de la historia han habido diferentes dioses, por ejemplo antes de que tu Dios fuera inventado los cananeos adoraban al dios El, Baal, Moloch, básicamente adoraban a los dioses del panteón cananeo. Mientras que los griegos creían en Zeus, Poseidón, Atenea, etc., y lo mismo se hacía en otras regiones, se adoraban dioses, y hasta el día de hoy se siguen adorando dioses y siguen habiendo diferentes religiones. Así que el punto es, que a lo largo de la historia han habido diferentes dioses de diferentes religiones, y ninguno de ellos tiene evidencias de existir, ni siquiera el tuyo. Y como no hay evidencias de la existencia de ningún dios, pues realmente no se sabe si hay un dios o no, y como no se sabe si hay o no hay algún dios, tú no sabes si tu dios es el verdadero o no. Quizás el dios verdadero es Ganesa, y tú por no creer en Ganesa te condenaste, lo perdiste todo. Pero ahora supongamos que por conveniencia creemos en todos los dioses. En ese caso podría haber algún dios celoso que nos condene por creer en otro dios, y de igual manera lo habremos perdido todo. Entonces realmente tienes muchas probabilidades de perder porque no es una apuesta de 50 y 50, sino de 1 entre miles. Si tuviste suerte estarías adorando al Dios verdadero, pero si no tuviste suerte te habrás condenado por no adorar al único Dios verdadero. Y con esto llegamos a la conclusión de que si no existe ningún Dios, yo no habré perdido nada pero tú lo habrás perdido todo, pero si existe algún Dios también tienes altas probabilidades de perder al haber tantos dioses pero no saber cuál Dios es el verdadero. Entonces no nos conviene creer en un solo Dios por conveniencia, ni creer en todos los dioses por conveniencia. De todos modos salimos perdiendo si es que existe algún Dios.